Ofrecemos el santo sacrificio por el eterno descanso de nuestra hermana Emilia Montes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo que con la ayuda del mártir San Blas te suplica, le concedas gozar de paz en la vida presente y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron no por ser rescatados, unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Quien confía en el Señor no desespere. Quien confía en el Señor no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti, Señor, que eres bueno. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones.
Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merece. Quien confía en el Señor no desespere. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Estimados hermanos, los invito para que en este día meditemos el responsorio del Salmo 30,
Quien confía en el Señor, no desespere. Es una invitación realmente a permitir que la fe y la confianza en el Señor no solamente esté puesta en los momentos donde no hay turbulencias ni tormentas, sino que incluso cuando llegue la tempestad, allí tenga mérito y efecto la fe. Porque en muchas ocasiones nosotros consideramos que fe es solamente saber que hay un Dios que creó el cielo y la tierra, que fe es solamente persignarnos, que fe es solamente pedir a Dios cosas. Nosotros sabemos que Él está. Pero si hay un espacio de la vida donde nosotros podemos identificar con toda certeza qué tanta fe tengo en el Señor, es cuando llegan aquellos momentos donde tambalean nuestros criterios, donde las cosas muchas veces no nos salen como nosotros queremos. Y ahí hay que prestarle mucha atención a nuestra fe. Y que sea ese escenario también una escuela privilegiada para confiar en el Señor. Quien confía en el Señor no desespera. Muchas veces nosotros podemos ser de vivencia sacramental, sentirnos muy cristianos, muy católicos, pero con una vida permanente en desesperación, ansiosos, preocupados todo el tiempo, estresados todo el tiempo, queriendo tener el control todo el tiempo de las cosas. Y por eso lindamente aparece la carta a los Hebreos, presentándonos el autor sagrado el poder que tiene la fe, la que tuvo Gedeón, Sansón, David, Samuel, los profetas, los mártires, los santos, nuestros abuelos. Una fe inquebrantable. Y me parece que este tema de la fe lo podemos relacionar mucho con el signo de la luz que tan bellamente ayer adornaba nuestra liturgia en la presentación del Señor. Porque la luz de la fe y de la esperanza también hay que cuidarla. No la podemos descuidar, soltar. Porque hay tormentas muy fuertes que pueden soplar esa luz y apagarla. Por eso hay que custodiarla también, porque realmente será la luz de la fe, de la esperanza y del amor que en los momentos más oscuros de nuestra existencia nos salvará. Por eso hay que cuidar esa luz. Y hoy yo los invito para que juntos, a la luz de esta expresión del Salmo, confiemos más en el Señor. Abandonémonos. Es que abandonarnos es tener una capacidad poderosísima de soltar para descansar. Descanso de esa tensión en la que muchas veces mantengo al no tener el control de todo. Y cuando uno confía en el Señor, realmente es una decisión de descansar, saber descansar en Él. Pensemos un poco en este tema, en los momentos
difíciles que posiblemente he podido tener, o cuando llegan, ¿cómo los manejo? ¿Cómo los manejo? Y propongámonos, siendo conscientes de este mérito que tiene la fe en esos momentos, a trabajarle y a ejercitar este valor de la confianza, de la fe en el Señor. Recuerden, no sé si lo recuerdan, que en algunos momentos cuando toco este tema de la confianza, les recuerdo a ese niño que se subió en el avión y que el avión, en una gran turbulencia, todo mundo gritaba y había un niño solo que mantenía tranquilo, y después de la turbulencia le preguntaron: ¿y usted por qué estuvo tranquilo? ¿Y dónde están sus papás? ¿Y por qué no gritaba como todos nosotros? Esta histeria colectiva que se generó aquí en el avión. Es que mi papá es el que va manejando el avión. Y esa capacidad de confianza nosotros la debemos de tener, porque sí, nosotros vamos en el avión de la vida, pero qué lindo poder contemplar que aunque el Señor me ha dado una autonomía, una libertad, yo reconozco en el fondo que estoy en sus manos. Por eso confío, por eso me abandono. Quien confía en el Señor, no desespere. Amén. Sigamos orando, mis hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, con tu bendición estos dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que San Blas venció en su cuerpo todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que con todo lo que concierne a su pasión, es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y le concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria, cantando sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar consigo todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo, San José, los apóstoles, y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles hermanos a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir San Blas fiel en tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Que en este día recibamos el mérito de la intercesión de San Blas, obispo y mártir. Que Dios te libre, me libre y nos libre por intercesión de San Blas de toda enfermedad en la garganta y de toda otra dolencia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bajo la bendición de Dios y la protección de la Santísima Virgen María, podemos ir en paz. Feliz día para todos.